Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bueno, ¿qué se dice? Cada vez somos menos, son las últimas tres clases. Ha sido un curso largo, pero corto por el contenido, necesitamos más, pero creo que ya somos como amigos, ¿no? Todos los que venimos quedando, ¿o no? Ya somos como conocidos, virtuales. Así es, profe. Bueno, hoy está interesante el tema, porque pasamos a ver lo que es base de datos. Después vamos a ver algo de SQL y todo introducción, ¿no? Y JDBC son temas bastante interesantes. Pero bueno, antes la pregunta de rigor, ¿cómo están? ¿Necesitan que les explique algo? ¿Tienen alguna duda? Casualmente yo tengo una consulta, profe. Sí. Es sobre la actividad que estamos haciendo. Bueno, supongo que algunos compañeros ya habrán terminado, pero tengo una consulta con el tema de los arreglos. O sea, yo lo que no termino de comprender y estuve buscando información y no encontré mucho en el sentido de que para la actividad que estamos haciendo deberíamos crear un arreglo tanto para el producto como la factura o con un solo arreglo alcanza para las dos cosas. O sea, utilizamos para las dos clases. Eh, a ver, veamos, que lo vea. Eh, acá estoy viéndolo, facturas, productos. No, tienen que crear dos arreglos e ir Ah, trabajando. ahí estaba. Claro, porque yo estaba en la... O sea, había creado un solo arreglo y siempre me daba error el programa porque, claro, me pedía... O sea, no es que me pedía, sino que no se instanciaban. O sea, me aparecía la factura, por ejemplo, y faltaba el precio del producto o cosas así. Claro, exacto. Y vos tenés que buscar después el producto en otro arreglo. Sí, este trabaja crear objetos y usar arreglos de objetos. Eh, Y en base a eso, el arreglo, lo creo, los dos arreglos crearía en la clase principal, en la clase main, o cada arreglo en su clase. eh, podés crear una Java, podés crear un archivo .class, .java, que sea una clase donde van a estar los dos. O sea, que digan arreglos. O podés crearlo, tendría que ver la lógica que usaste, o podrías crearlo en cada clase. Pero no, tenés que crear una clase aparte donde los constructores o el constructor de esa clase te instancia los arreglos. Eh, Como está haciendo ahora lo de las librerías, algo así. claro, exacto. Ah, ok, ok, bueno, gracias, profe. Bueno, bueno. eh, ¿Alguna otra pregunta? A ver el chat, ¿qué dice? Bueno, Lucio, está bien. Yo los archivos comprimidos no puedo. ¿Por qué no puedes hacer captura de pantalla en tu compu? Hay una tecla que es print screen. Bueno, ya se han sumado. Bueno, la idea de hoy es introducirnos a lo que es el concepto de sistema de gestión de base de datos, porque la idea de hoy es conectarnos desde Java hacia una base de datos, ver básicamente qué es lo que hay que tener en cuenta para conectarse a una base de datos. Así que, bueno, está buena porque está toda orientada a base de datos. Em, bueno, Lucio, está bien. Bueno,
Vamos a ver lo que es un sistema de gestión de base de datos y lenguaje estructurado de consulta, que es SQL. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verlo alguna vez. Eh, lo vemos todo muy por arriba, pero la idea es introducirlos para que ustedes sepan estos conceptos y ya los tengan presentes y los puedan usar en caso de que quieran conectar a alguna base de datos. Bueno, cuando hablamos de base de datos, tenemos que tener presente lo que es un sistema de gestión de base de datos. ¿Y qué es lo que es un sistema de gestión de base de datos? Es una forma que utilizan algunas empresas para generar un software donde van a almacenar datos, ¿tá? Eh, un SGBD van a, digamos, el objetivo principal de un SGBD eh, es almacenar y recuperar la información de la base de datos para que sea de fácil acceso, para que sea organizada y para que la tengamos a esa información cuando nosotros la necesitamos. Básicamente es un software que tiene muchas funcionalidades. Esas funcionalidades están orientadas a lo que es el manejo de datos y almacenamiento de datos. Y ya vamos a ver que como software de SGBD vamos a tener Oracle, MySQL, SQL Server. Entonces son herramientas que hacen de SGBD y que nos permiten administrar bases de datos. Entonces, este concepto de SGBD eh, es eso, ni más ni menos, ¿tá? Es un software con más o menos funcionalidades, depende de quién lo haga ese software, y la idea es que el usuario utilice ese software para almacenar, recuperar eh, datos desde una base de datos de forma práctica y eficiente. Esa es la idea, ¿tá? Tiene como características gestionar grandes cantidades de información. Todo depende, les vuelvo a repetir, del el que produce ese GBD, ¿no? ¿Quién lo crea? ¿Quién lo desarrolla? Hay algunos que son muy potentes, como lo es Oracle, y hay otros que no son tan potentes como lo que es Access, por ejemplo. ¿Tá? Eh, y bueno, tiene una gestión de datos que implica definir la estructura donde voy a almacenar información y voy a manipular esa información. O sea, esa es una de las características principales que tiene. Definir una estructura para poder luego almacenar información y después esa información poder manipularla. Así que los SGB son administradores o sistemas de administración de base de datos que van a garantizar fiabilidad de la información a pesar de las caídas del sistema o de los intentos de accesos no autorizados por lo que es hacker. Cuando hablamos de caída del sistema, si se cae el sistema, si se cae un SGBD, hay una funcionalidad que se llama backup, que yo la tengo que hacer, depende de la importancia de la información que yo estoy guardando diariamente para que ese backup, cuando se produce una caída o un deterioro de nuestra base de datos, la pueda recuperar lo antes posible y con la menor pérdida de información posible, ¿tá? Eh, y bueno, y si los datos van a ser compartidos entre diferentes usuarios, el sistema debe evitar posibles resultados anómalos, es decir, que son raros, que tengan coherencia más que nada, ¿tá? Hay muchas características de lo que es el SGBD, eh, vemos algunas nosotros, ¿tá? En realidad vemos estas nomás, eh, pero sí nombramos algunos que ustedes van a ver acá en la gráfica, que esos algunos son Oracle, MySQL, que es el del Delfín, SQLite, SQL Server, PostgreSQL. Entonces, este tipo
de herramientas a ustedes les ayuda a organizar la información, administrar datos, manejar o manipular esos datos y devolverle al usuario lo que pidió de forma ordenada. ¿Tá? Yo acá les voy a mostrar, a ver si lo tengo acá abierto. Esto se llama MySQL Workbench, que es la herramienta que tiene MySQL, el Workbench, desarrollado para acceder a lo que es una base de datos. Esto es un sistema de gestión de base de datos, el MySQL Workbench. ¿Tá? Yo el viernes les voy a mostrar el management de SQL Server y, eh, y vamos a ver otro SGBD. Pero bueno, esto es un SGBD que responde a lo que es MySQL. Entramos con un usuario y una contraseña. eh, y bueno, dentro de este SGBD puede tener varias bases de datos. No es que un SGBD almacena una sola base de datos. Yo puedo tener muchas bases de datos, como por ejemplo acá tengo una, dos, tres, cuatro, cinco bases de datos a la izquierda, no sé si logran verlo. ¿Tá? Y bueno, tiene funcionalidades, obvio, tiene una interfaz gráfica que hay que aprender a usarla. Esa interfaz gráfica cumple con los requisitos de un SGBD, con los requisitos básicos y con muchos más complejos. Eh, la idea es de que ustedes entiendan que un SGBD me va a mostrar bases de datos, ya vamos a ver qué hay dentro de las bases de datos, y que cada SGBD va a tener un entorno diferente. No todo es lo mismo. Entonces, bueno, acá se los presento. Este es el MySQL Workbench, que se baja desde Google, ponen MySQL Workbench, descargar, los lleva a la página y ahí lo pueden bajar. Y se instala como cualquier otro programa. Em, entonces, presentado lo que es un SGBD, seguimos adelante y vamos a ver qué es una base de datos. ¿Tá? Dijimos que dentro de un SGBD, de un sistema de gestión de base de datos, hay una o varias bases de datos construidas o diseñadas por un administrador de ese SGBD. ¿Tá? Y bueno, en una base de datos, yo necesito guardar una colección de datos relacionados. O sea, siempre que creo una base de datos, todo lo que está adentro son datos relacionados. ¿Tá? No guardo manzanas con peras. ¿Tá? Eh, como ejemplo, ¿no? De decirles, vieron que siempre hay una comparación que dice, no es lo mismo una manzana que una pera. Entonces, si yo voy a desarrollar un sistema que me gestiona la facturación de una empresa, no es lo mismo que desarrollar un módulo de turnos, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, las bases de datos guardan colección de datos relacionados. Eh, bueno, con la palabra datos nos referimos a lo que son los hechos conocidos que se pueden grabar y que van a tener un significado implícito. ¿Tá? Que van a significar algo dentro de la base de datos. Nosotros, como les dije recién, dentro de un SGBD podemos tener muchas bases de datos. Entonces podemos definir a una base de datos como una colección de datos que están relacionados y que están almacenados y que generalmente se caracterizan por ser integrada y compartida. O sea, una base de datos tiene que ser compartida sí o sí, tiene que ser integrada. ¿Tá? Eh, y la idea de lo que es la integración tiene que ver con la unificación de archivos independientes. O sea, si yo traslado esto a lo que es un Excel de Microsoft, por ejemplo, o una planilla de cálculo, la que sea, yo puedo tener varias planillas de cálculos, pero no están
unificadas, ¿tá? No están relacionadas de alguna forma. La idea es, al nombrar el concepto de integrada, que haya una unificación de archivos independientes y que en esa unificación se elimine lo que se llama redundancia de datos. Es decir, que no haya datos repetidos. Es decir, que cuando yo quiera actualizar la dirección de un cliente, no tenga que estar actualizándola en 3 o 4 lugares distintos. ¿Tá? Entonces, eso tiene que ver con el concepto de integrada. Por detrás del concepto de integrada están los modelos relacionales de base de datos, hay normalización de base de datos, bueno, hay muchos conceptos que no nos da el tiempo para hablar de eso. Y aparte tiene que ser compartidas. O sea, una base de datos no es para que la utilice un solo usuario, sino hay un conjunto de usuarios que van a tener acceso a la misma parte, a una misma base de datos y a una misma parte de esa base de datos, y obviamente lo van a utilizar con propósitos diferentes. Se pueden hacer, puede estar entrando secuencial en forma consecutiva 200 usuarios y están consultando eh, la tabla precios por artículo. Entonces, tiene que ser compartida, ¿no? Si uno no comparte la base de datos, ¿para qué la crea? Esa es la idea. Nosotros, acá en el MySQL de Workbench, tenemos varias bases de datos. ¿Tá? Esta es una. Ya vamos a ver los objetos que tiene la base de datos adentro. ¿Estamos? Eh, esta es otra. Entonces, fíjense que están nombradas y ese nombre tiene que identificar a esa colección de datos que nosotros vamos a tener adentro. Obviamente que acá, como yo la utilizo para enseñar, no hay nada que diga es BD facturación, BD turnos, o sea, no están tan identificadas las bases de datos. Y con respecto a los objetos, vamos a tener tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. Esos son los objetos básicos que cualquier SGBD permite manipular dentro de una base de datos. Las tablas, bueno, ya vamos a ver qué es lo que son. Las vistas son consultas a las tablas, consultas relacionadas, que quedan guardadas y que uno las llama y al estar ya predefinidas son más rápidos de acceder a los datos. Los procedimientos almacenados, bueno, por detrás del procedimiento almacenado hay un concepto bastante complejo. Son procedimientos, como venimos viendo, nosotros vemos los métodos, bueno, los métodos son lo mismo que decir procedimientos, que ejecutan una tarea y bueno, algunos devuelven un valor, otros no, pero eso tiene que ver con procedimiento almacenado. Y funciones es también un objeto, yo puedo crear funciones, ya vienen funciones predefinidas, pero yo puedo crear, por ejemplo, este que dice contar turnos entre fechas y me va a devolver la cantidad de turnos entre fechas. Y obviamente, como en todo entorno de Windows, en todo entorno de Windows, el botón derecho es nuestra salvación. Botón derecho del mouse, yo puedo hacer lo que quiera que me permita ese objeto en ese menú emergente. ¿Tá? Entonces, fíjense cómo va cambiando a cómo aparecen las distintas funcionalidades en el menú emergente. ¿Tá? Y bueno, en algunos casos se crean esquemas. ¿Tá? Eh, En otros casos, ya vamos a ver en otros SGBD a qué le llaman esquemas. ¿Tá? Fíjense acá abajo, yo tengo un esquema que es este, ¿tá? Que también es una base de datos. Y bueno, estaríamos 1 hora y media, 2, hablando sobre las funcionalidades de un SGBD.
y de una base de datos. Pero bueno, llegamos a lo que es una tabla. Una tabla en una base de datos, o sea, una tabla está dentro de una base de datos. Y una base de datos está conformada por muchas tablas, no por una sola. ¿Tá? Eh, Depende el modelado de datos que nosotros hayamos hecho y cómo se guardan y almacenan los datos recogidos por alguna aplicación, algún sistema de gestión o por una determinada data entry o persona física que está manipulando ese sistema de gestión, eh, va a tener una estructura definida, ¿tá? Vamos a ver que esa estructura definida tiene que ver con lo que yo estoy agregando dentro de esa tabla. Las tablas tienen o se asemejan a lo que es una vista general de un programa de hoja de cálculo. Y bueno, son organizadas, son utilizadas para organizar y presentar información. Tienen filas y columnas, forman una celda y ahí podemos, con cualquier tipo de datos, rellenar esas celdas, ¿tá? Desde un texto hasta un gráfico o un archivo PDF, por ejemplo, ¿tá? Este sería lo que vamos a encontrar nosotros en una tabla, filas y columnas. Las columnas identifican la propiedad del objeto, porque fíjense ustedes, yo a todo le llamo objeto, sí. Si vuelvo acá al Workbench, al MySQL, digo, bueno, dentro de una base de datos hay objetos, el objeto tabla, el objeto vista, el objeto procedimiento almacenado, el objeto función. Pero también tengo objetos como barrio, estados, horarios, intervalos, ¿tá? Entonces, yo lo que estoy haciendo es tratando de traer desde un entorno real, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver programación orientada a objetos? Y ese entorno real, traducirlo en una tabla. Por ejemplo, tabla amigos, como les estoy diciendo acá, donde las columnas son las propiedades del objeto. ¿Se acuerdan que teníamos propiedades en un objeto? ¿Tá? Imagínense que ustedes están creando en Java una clase llamada amigos y definen como propiedades cada uno de estas columnas. Después, cuando hagamos las inserciones, y bueno, vamos a tener filas, ¿tá? Esas filas van a identificar a una determinada instancia de ese objeto, ¿tá? Y dentro de una celda, dijimos, dentro de una celda puede haber cualquier tipo de datos. String, numéricos, imagen, audio, todo depende el SGBD que estemos utilizando y que permita ingresar dentro de una celda todos esos datos. Eh, y volvemos acá. Yo tengo en barrios, tengo columnas, tengo un ID, un nombre, un ID de localidad y un ID estado. Después hay otros objetos que, bueno, quedarán para otro curso, que ustedes los aprendan. Pero ahí están las columnas que nosotros veíamos recién. Las tenemos en cada una de las tablas. Estado es otra tabla, donde también tiene sus campos, sus columnas. Veamos turnos. Turnos tiene varias columnas, ¿tá? Fíjense, eh, el ID paciente, el ID obra social. No sé si alguna vez hicieron algún curso de esto o investigaron sobre SQL. Bueno, ID o modelos relacionales, ID es la clave principal. O ID paciente foreign key. eh, ID, vuelvo a repetir, el primary key o clave principal. eh, Claves foráneas, después vienen los campos. Entonces, todas estas son las columnas estas que estamos viendo nosotros acá, están definidas en esa tabla, que acá se llama tabla amigos, en eh, ese entorno que estamos viendo, en esa base de datos, se llama tabla turnos. Vamos rápido, ¿no? Pero vamos. Ya llegamos a SQL. Y SQL
que sus siglas son Structured Query Language, o en español, lenguaje de consulta estructurada, es lo que utiliza un gestor de base de datos para lo que es programar, administrar, recuperar información de cualquier sistema de gestión de base de datos relacional. O sea, cualquier SGBD va a tener bases de datos y esas bases de datos están todas administradas por este lenguaje. Es un lenguaje de programación, pero nada más que actúa contra bases de datos o está dentro de lo que son los SGBD. Me permite crear bases de datos, me permite crear tablas, me permite crear cualquier tipo de objeto, me permite hacer consultas en una tabla, me permite hacer inserciones o, eh, o eliminaciones, ¿está? Bueno, maneja lo que es el álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas. eh, Y bueno, se comunica siempre con la base de datos, con una determinada base de datos y realiza operaciones de acceso y manipulación de la información almacenada. Yo cuando estoy en un entorno SGBD, tengo que definir, antes de hacer la consulta, la inserción o lo que sea, tengo que definir qué base de datos voy a utilizar. Fíjense acá, yo le estoy diciendo en este cuadro de texto para hacer una consulta, que utilizo o que use la base de datos tal. ¿Por qué? Porque yo puedo tener varias bases de datos y le estoy diciendo, me refiero, voy a hacer una consulta sobre tal base de datos. Y después vendrá, esto es un entorno SQL, que ya vamos a verlo enseguida, que es la sintaxis para poder extraer datos desde una base de datos, o de una tabla, perdón. Bueno, bueno, nombramos algunas características. Es un lenguaje estandarizado desde 1986. Se utiliza muchísimo. Y lo bueno de esto, yo sé que ustedes quieren ser desarrolladores, pero lo bueno de esto es que no cambia mucho en el tiempo. Siempre son los mismos comandos que se utilizan. Eh, Ustedes pueden ir a cualquier SGBD y si ustedes ya estuvieron en una SGBD como MySQL, Workbench y pasan a SQL Server, se van a dar cuenta que lo único que tienen que aprender es la interfaz que maneja ese nuevo SGBD. Pero después las funcionalidades son todas las mismas, las básicas. Hay algunos SGBD que, como Oracle, por ejemplo, que tienen muchas funcionalidades y muy complejas. Entonces les recomiendo, si quieren, aprender SQL, y hoy en día está en auge todo lo que es la administración de datos, eh, que van a ir por buen camino. Todo esto si les gusta, ¿no? Bueno, la integridad de los datos también tiene que ver con características. Tiene que preservar la integridad de los datos, SQL. Los datos que vamos a incorporar en una tabla tienen que ser válidos, correctos y completos. Tiene que proteger a la base de datos de corrupciones provocadas en el sistema o actualizaciones inconsistentes. Recuerden que los backups tienen mucho que ver. Si yo vuelvo acá, si yo vuelvo acá y hago clic sobre una base de datos, fíjense, a ver, esquema, tabla. Bueno, no me está dando la opción acá, pero acá en database puedo conectarme. Bueno, habría que buscar dónde tengo la opción para eh, crear un backup. Acá está. O sea, no me llevó mucho tiempo encontrar y generar un backup. Y generar un restore, que es una vez que hice un backup y eh, lo puedo recuperar, ¿está? Esa es la idea. Bueno, flexibilidad
por lo que yo les decía también, uno de los motivos del éxito de ese lenguaje estructurado de consulta es la flexibilidad. Es muy versátil a la hora de implantar soluciones y permite definir diferentes formas de ver los datos para satisfacer las demandas específicas de cada uno de los usuarios, porque a lo mejor los usuarios quieren ver de una determinada forma los datos y otro quiere verlo desde otra determinada forma. Bueno, la flexibilidad es una característica muy importante. Y lo que le decía yo al principio, que SQL es un lenguaje sencillo y claro, ¿tá? Está unificado, claro y de fácil de comprender, eh, y se utiliza mucho, utiliza algo de inglés, eso no importa. Las sentencias SQL son fáciles de entender y de aprender, así que les vuelvo a decir, les recomiendo, si les gusta trabajar con bases de datos y con datos, empezar a meterse en el mundo de lo que es el lenguaje estructurado de consulta. Bueno, y el lenguaje estructurado de consulta maneja 4 opciones para generar una determinada funcionalidad en una base de datos. Tenemos lo que es definición de datos, tenemos lo que es definición de datos, DDL, y definición de datos es crear una base de datos, crear una tabla, crear un campo, un índice, cualquiera de estos objetos permiten, a través del DDL o definición de datos, del lenguaje de definición de datos, está dentro de lo que es crear alguna de estas opciones. Por ejemplo, yo vengo acá y digo, en esta base de datos voy a irme a tablas y en tablas voy a hacer un create table. Y estoy haciendo lo que me permite hacer el lenguaje de definición de datos que les estoy diciendo acá. Crear una tabla. También puedo crear una base de datos. Obviamente que los SGBD me dan la interfaz para que a mí me sea más ameno, más sencillo, más fácil para el usuario generar todo esto y no hacerlo por programación. Después viene la parte de manipulación de datos, donde yo puedo insertar registros, modificar registros o filas, como los veíamos recién. Un registro o una fila es lo mismo. ¿Tá? Borrar registro o hacer consultas sobre una determinada tabla y extraer desde esa tabla varios registros. El lenguaje de manipulación de datos eh, tiene que ver con las sentencias select, insert, update, delete o delete, que ya lo vamos a ver enseguida, pero son las que más se usan. ¿Tá? Bueno, el control de acceso a datos permite manejar permisos. Dijimos que hay seguridad en lo que es un SGBD dentro de una base de datos. Bueno, yo puedo revocar permisos o dar permisos con GRAM. Obviamente, por detrás hay una sintaxis que hay que saber, que en muchos casos yo lo puedo hacer a través de una interfaz gráfica, ¿no? Pero si lo tuviera que desarrollar o programar, hay una sintaxis que manejar. Y por último, maneja lo que es las transacciones de datos, muy importante, en lo que es el concepto de transacciones. El concepto de transacciones tiene lo que es el begin transaction, que ahí no está la palabra begin, pero es comenzar una transacción, generar un commit si todo salió bien. Entre medio de estas dos palabras está todo lo que yo quiero hacer sobre una tabla o sobre varias tablas. Y después está el concepto de rollback, que es en el caso de que surja algún error acá al medio, va hacia el rollback. ¿Vieron como el try catch? Bueno, parecido. Va hacia el rollback y vuelve todo atrás la transacción. Por ejemplo,
Ustedes hacen una transferencia en Mercado Pago. Esa transferencia, ustedes, bueno, es para Pepito, le van a transferir 1.000 pesos, hacen todo lo que hay que hacer, la previa, y transfieren. En el caso de que haya algún error, Mercado Pago les avisa que la transferencia no se realizó. Bueno, eso sería como un rollback, vuelve todo atrás. Eh, la idea de las transacciones, o se hace todo bien o se vuelve todo atrás y no se hizo nada. Una transferencia bancaria también, ustedes están sacando plata con una tarjeta de débito. Cuando ustedes pulsan extraer, se genera una transacción. Esa transacción va a ir a sacar plata de la cuenta de ustedes, la va a descontar esa plata y se las va a dar a ustedes. Bueno, ahí terminó la transacción con un call me. Si hubo algún problema, se viene el rollback. Bueno, y los lenguajes de definición de datos, que es lo primero que vimos, tienen tres instrucciones: crear, modificar o borrar objetos. Y los objetos, como les dije recién, son base de datos, tablas, vistas, esquema, dominio. Hay muchos objetos que nosotros podemos crear, modificar o borrar. ¿Tá? Y las sentencias son create table, create view, create procedimientos almacenados, me sale en inglés. Y si quiero borrar, también hago lo mismo, ¿no? Entonces, recién vimos el create para crear una tabla. Entonces yo también puedo agarrar y llegarme hasta acá y decir drop table, ¿está? Entonces el drop table, ¿qué me hace? Y me borra la tabla. Obviamente no la recupero más, ¿está? Y también me dice alter table. Es decir, ¿qué hace el alter table? Modifica la tabla o este objeto. Entonces cualquier objeto que nosotros tengamos acá, a ver si tengo procedimiento almacenado, puedo hacer un create, un alter o un drop de un procedimiento almacenado. Eso se llama lenguaje de manipulación, perdón, de definición de datos. ¿Tá? Y se hace con esas tres sentencias. Vuelvo a repetirles, los SGBD les proporcionan a ustedes eh, una interfaz gráfica amena para que no se les complique mucho. Y después tenemos lo que es el lenguaje de manipulación de datos, en lo que es SQL. Se usan para, estas sentencias o instrucciones se utilizan para recuperar, insertar o agregar, modificar o borrar datos almacenados en lo que es los objetos de una base de datos. Eh, y bueno, los cuatro más conocidos, las instrucciones más conocidas que hacen a cada una de estas funcionalidades que dijimos acá arriba, son select para seleccionar o consultar datos, insert para insertar datos en una tabla, el update para actualizar datos y el delete para eliminar. Cuando digo actualizar, puedo actualizar una celda. Cuando digo insertar, inserto un registro. ¿Tá? Y cuando digo delete, lo que elimino es todo un registro, toda una fila. ¿Tá? Entonces, si venimos al Workbench, yo acá tengo un select. Después está la sintaxis de la sentencia, de cada una de esas sentencias, ¿no? ¿Tá? Acá lo que le digo es que me consulte, que me traiga todos los campos con el asterisco, desde la tabla pacientes, que está acá, la tabla pacientes, y que me lo ordene por apellido. Entonces, el SGBD me da la posibilidad de ejecutar esa consulta y... me dio un error porque estaba seleccionado, orden by apellido, no hay que seleccionar. Y me trae lo que vimos recién en una gráfica, me trae las columnas, las filas y todos los datos, en este caso, de la tabla paciente. ¿Tá? Entonces, ¿yo qué puedo hacer también? Y bueno, ya no quiero todas las columnas, sino digo, quiero nombres, apellidos y el documento.
Entonces ahora ya no me va a traer tantas columnas, sino que me trae 3 columnas. Bueno, esto es un select. Vuelvo a repetir, si yo utilizo un insert, tiene otra sintaxis el insert. Inserto una fila en toda la tabla. Tengo que respetar todos los campos. Después está el delete para eliminar una fila. Y el update para modificar. Si yo quiero modificar este número de documento, ¿tá? Yo lo puedo hacer con update. Bueno, acá está lo mismo de recién que les acabo de explicar. Las distintas instrucciones para el lenguaje de manipulación de datos. Y acá hay algunos ejemplos, ¿no? CL asterisco from proveedores. El where me condiciona, es un condicionador, es decir, yo quiero que me traiga la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, los proveedores que tengo en esas dos provincias. ¿Se acuerdan que veíamos la lógica al principio del curso? Bueno, también hay lógica acá. Y me trae todos los campos de la tabla de proveedores, pero de esos proveedores que están en Córdoba o en Buenos Aires. También puedo utilizar el OR, ¿tá? Acá tienen que respetar los proveedores, están en Córdoba y Buenos Aires. O sea, tienen sucursal en las dos provincias. Acá no. Están en una o están en otra. ¿Tá? Pero fíjense, select from where. Y después del where iría el order by, si nosotros lo queremos ver, ordenado. Bueno, y después llegamos, todo esto muy rápido porque vuelvo a repetir, no tenemos tiempo. Llegamos a la sentencia insert que dijimos que inserta registros en una tabla, tiene una sintaxis que es insert into el nombre de la tabla, después entre paréntesis van los atributos, es decir, los campos que tiene la tabla, pongo todos los campos, y después viene la palabra reservada values, donde ahí entre paréntesis le paso con la misma distribución, con la misma secuencia de cada atributo, el valor que va a insertar en ese atributo. Y así nosotros podemos insertar un registro. ¿Está? Como verán, debe haber el mismo número de valores de columna que el valor que tienen en la parte de evaluate. Si no, va a generar un error. De esto no vamos a ver nada. Simplemente ejemplos. Insert into empleado, el nombre de los campos, que son 4, y los valores que yo voy a insertar en esa tabla empleado. ¿Está? Muy bien. Puedo insertar valores nulos, es decir, la dirección no la tengo y puedo tener un valor nulo. Pero ¿qué pasa con la dirección? Y porque cuando yo creé la tabla empleados y el campo dirección, yo dije que era no requerido, porque hay una opción que es requerido y si yo le llego a pasar nulo, me va a dar un error. Entonces, el campo lo puse como no requerido. Estos 3 campos primeros son requeridos porque es el legajo, el apellido y el nombre, por ejemplo. Bueno, acá hay otro tipo de inserciones, haciendo una consulta. Yo lo mando a una tabla histórica desde una consulta que hice desde empleado, cuya baja fue antes del 2010. Después de eso, ustedes lo leen. Y el update también tiene que ver con, en distintos campos, generar modificaciones. Y la sintaxis es update la tabla, el nombre de la tabla. La palabra reservada set me dice que después viene el nombre del atributo, es decir, la columna, y el nuevo valor que va a tener ese atributo. Coma, si hay más atributos que yo voy a cambiar, atributo 2 igual a valor, y así sucesivamente. Si hay uno solo, obviamente, ponemos ahí. Después puede haber una condición, puedo decirle where DNI igual a 21.382.767, entonces va a buscar ese registro y los cambios van a ser sobre ese registro. ¿Está? Esa es la idea. Acá tenemos ejemplos. Update, acá se me bajó el empleado.
update empleados, set, voy a cambiarle la categoría, ¿a quién? Al empleado 674. De algún lado saqué el número de empleado y le voy a cambiar la categoría, porque antes era categoría C, ahora subí una categoría a categoría B. Entonces ahí estoy haciendo, buscando un registro cuyo atributo, en una tabla cuyo atributo es número M, y tiene que ser igual a 674, y una vez que lo encuentro actualizo el atributo categoría. En vez de C pasa a ser B. Bueno, acá actualización según condición que nosotros tenemos acá, se actualiza empleados, en la categoría, los pasa a categoría A, cuya fecha de baja es hoy. Now devuelve la fecha del día de la computadora, del sistema, donde llegar, es decir, perdón, llegar no, llegar es una función, donde al campo fecha de ingreso le extrae el año y que sea menor o igual al 2000. Y que la baja no haya sido nula, o sea que no estén dados de baja. Después todo esto ustedes lo analizan un poco más en sus casas cuando vean todo esto. Y la sentencia de delete o delete, la sintaxis es delete from table where condición. No es lo mismo que el drop table, ¿está? Si nosotros volvemos acá, no es el drop table. ¿Dónde está? Acá está. Esto es eliminar la tabla. Con la sentencia delete yo elimino registros. Entonces quiero eliminar este registro, lo buscaré de alguna forma, a ver si tiene el ID, me muestra el ID, lo busco a través de Federico Martín, lo busco a través del ID 1483 y lo elimino. No es aconsejable eliminar registros, ¿tá? Siempre ustedes tienen que trabajar con un campo estado en las tablas, que creo que lo tengo acá, y de usuario, y de estado, ¿está? Donde el ID de estado a ustedes les va a decir si ese registro está activo o está inactivo. No voy a andar eliminando registros, porque ya no los uso más, porque no me quedan para el historial después. Entonces, si yo quiero eliminar este cliente o este paciente, y bueno, lo cambio de L1, le cambio a 0 a través de una instrucción update, como la que estábamos viendo recién. Entonces, el delete se usa poco. Si ustedes no le ponen una condición, yo borro absolutamente todos los registros de la tabla paciente, o sea, delete from pacientes, y no le pongo una condición, se borró todos los registros. Y después que se mandaron esa macana, tienen que ir al backup a buscar o a recuperar, porque si no los echan del trabajo. Es así de simple. Bueno, eliminación, acá estamos eliminando desde empleado, where el número de empleado 12058. Les vuelvo a repetir, esto no es aconsejable. No se hace esto. Lo único que se hace es cambiar un campo estado donde está activo a pasivo. Y si lo quieren recuperar, va de pasivo a activo. Porque yo después, si elimino el registro de un empleado, pierdo el historial de ese empleado. O sea, nunca más encuentro nada de ese empleado. Bueno, acá eliminé todas las tuplas. Las tuplas son los registros, las filas de la tabla de empleado. Acá, bueno, usé subconsultas. ¿Está? No se elimina la estructura de la tabla, que es lo que yo le decía recién. La estructura de la tabla se elimina con drop. Drop empleados. Y ahí eliminamos toda la tabla. Esto estamos eliminando registros. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda?
Mientras tomo agua. ¿Quién levantó la mano? Nadie va a preguntar nada. Profe, ¿se descargan las bases de datos? Sí. Vos podés hacer backup o podés hacer un script de una base de datos y después podés subirla de vuelta. Sí. Sí, el último rato sí. ¿Por qué, Lucio? Sí, vamos a programar algo si tenemos tiempo, pues todavía tenemos que ver ahora JDBC y cómo nos conectamos a una base de datos. Si no, lo hacemos el viernes. Bueno, JDBC, conexión o la forma que me da Java de conexionarme a una base de datos. O sea, lo que venimos viendo recién, o a este MySQL Workbench que les estoy mostrando, cómo hacer para conectarnos. ¿Está? Bueno, JDBC Java Database Connectivity va a proveernos una librería para lo que es el acceso y esas librerías nos van a permitir el acceso a distintas bases relacionales y va a normalizar la mayor parte de las operaciones. Y vamos a ver que esto lo hace independientemente de la base de datos que estamos utilizando, ¿tá? Y por lo tanto, Java se mantiene al margen de contra quién vos te conectas. Si bien hay que tener en cuenta algunos drivers, pero todo lo demás es independiente. Está dentro de lo que es las distribuciones estándar de Java, el JDBC. Vuelvo a repetirle, el JDBC lo utilizamos a esta librería para poder conectarnos a una base de datos y traer datos de una base de datos. No comprueba que las sentencias SQL sean correctas, es decir, que yo haya escrito bien. Si nosotros, volviendo al Workbench, si yo pongo acá pacientes, le borro la S y no se llama tal cual está el objeto ahí, me va a dar un error, o no me trae nada, a ver, sí, porque está acá abajo el error. ¿Está? Me va a dar un error que es tabla de paciente no existe, me dice, en inglés, así rápidamente. Entonces yo le pongo así, y ahora le pongo apellidos, y apellidos no está en plural ese campo, sino está en singular. Entonces no se reconoce la columna apellido. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que JDBC no comprueba que las sentencias SQL son correctas. Es decir, yo le paso la sentencia y yo me tengo que encargar de haberla aprobado primero en un SGBD para que la sentencia funcione. ¿Estamos? Esa es la idea. Solo la pasa a la base de datos. Bueno, consta de un API genérico que está escrito en Java y driver específico para cada base de datos. Fíjense acá la estructura que tenemos. Tanto el API como los drivers se ejecutan en el cliente. Esto es el cliente, acá están mis motores de base de datos. Voy a tener entre cada aplicación que yo tenga corriendo, voy a tener el API genérico que provee JDBC en forma de driver para que yo me pueda conectar a una determinada base de datos. ¿Tá? Cada base de datos va a tener su driver, obviamente, su librería para poder gestionar el ida y vuelta de los datos. Bueno, acá tenemos un poquito más de lo que es la estructura, arquitectura modular que tenemos, la misma interfaz, o sea, la misma JDBC API para cualquier motor de base de datos o sistema de gestión de base de datos y sus respectivos drivers. ¿Ya? Un poquito más
detallado. Cuando estoy en JDBC, los pasos que necesito para conectarme a una base de datos son 5. Siempre hay que cargar el driver de la base de datos a acceder. O sea, yo voy a estar apuntando contra una determinada base de datos y yo tengo que decir qué tipo de base de datos es. Si volvemos al ejemplo recién, pues es una base de datos tipo MySQL, es una base de datos Oracle, es una base de datos Seabase, una DB2, una SQL Server. ¿Tá? Entonces yo con esta palabra, con esta clase, punto, el método forName, le defino el driver que va a llevar para conectarse hacia una determinada base de datos. Entonces, el driver hay que buscarlo, hay que saberlo porque es una string que ya lo vamos a ver cómo se define. Después hay que establecer la conexión a una base de datos. O sea, yo ya le dije que me voy a conectar a un SQL Server o a un MySQL, como lo tenemos en el Workbench nosotros ahí, pero quiero establecer la conexión. Y en el establecimiento de la conexión, yo le tengo que pasar una ruta o un path, ruta o path es ruta en inglés, eh, y aparte de esa ruta donde está la base de datos, le tengo que pasar un usuario y una contraseña. Si yo no le paso bien esos 3 parámetros, no va a haber conexión hacia la base de datos. Después voy a tener que crear una consulta SQL, la que sea, un select, un insert, un delete, un update, y lo voy a tener que ejecutar. Si es una consulta, voy a tener que procesar los resultados, o sea, si vengo con select, voy a tener que procesar los resultados, mostrarlos en algún lado, y después cerrar lo que es la conexión. Siempre se cierra la conexión. Siempre hay que cerrar la conexión, no hay que dejar conexiones abiertas hacia la base de datos, porque puede venir alguien maligno, nos hackea esa conexión y puede empezar a trabajar sobre la base de datos. Acá tenemos un ejemplo, muchos catch que no vienen a la cuestión. El class.forName y dice que se está conectando a una base de datos PostgreSQL. Este es el driver, está diciendo org.postgresql.driver y le está diciendo, bueno, me voy a conectar a una base de datos PostgreSQL. ¿Tá? Después todo lo demás es manejo del cache en caso de que la base de datos, el driver falle. Por ejemplo, acá dice no, se encontró el driver. Y bueno, acá dice exit. No sé traducir eso. Y bueno, ¿está? Esto es el manejo óptimo del cache en caso de que haya posibles errores que yo puedo mostrar acá. ¿Está? Bueno, class.forName. Y bueno, después tenemos que conectarnos a una base de datos. Hay un objeto, una clase que es connection, que yo la tengo que importar. Voy a definir una variable, ¿tá? Que va a obtener esa conexión y la voy a igualar a otra clase que es driver manager, que tiene un método que es getConnection. Y el getConnection, entre paréntesis, le paso los 3 parámetros que yo les dije. El path o ruta, fíjense, JDBC, MySQL, en el caso que sea MySQL, o PostgreSQL o SQL Server. O sea, todo esto lo tienen que googlear y buscar para ver cómo es ese path, ¿no? Después vienen los 2 puntos y a partir de ahí va barra barra, localhost significa que está en mi
computadora. Si estuviera en un dominio remoto, bueno, habría que ponerle o una IP o el nombre del dominio. El nombre de la base de datos, que en el caso nuestro sería localhost barra bd-curso -SQL -nivel -2. Eso tendría que poner yo ahí. Y después vendría el usuario que yo estoy utilizando para ingresar al SGBD y la password. ¿Está? Esa sería también la siguiente opción para generar una conexión. Después tendríamos el envío de sentencias SQL, como por ejemplo el select. Acá le mandamos a decir, bueno, tráeme los datos de la columna A, la columna B y la columna C desde la tabla 1. Y utilizamos algunos objetos como el statement, pongo un nombre variable, y utilizo la conexión que acabo de crear en el paso anterior, este que está acá. ¿Está? Es decir, le digo, desde esta conexión, créame un objeto statement y ponémelo en esta variable. Y el objeto statement, ya lo vamos a ver enseguida, me permite ejecutar la query. Query significa consulta en inglés. Entonces, yo una vez que ya tengo creado ese statement, puedo ejecutar una consulta con execute query y se la puedo pasar a una variable del tipo result set. El result set toma todo lo que devuelve esa consulta y después lo puede manipular. Por ejemplo, yo acá digo, supónganse que yo dijera acá cele asterisco from pacientes. Entonces, vengo acá, me devuelve todos los pacientes. Me devolvió todos los pacientes. ¿Está? Entonces, todo esto, toda esta matriz que yo tengo de columnas y filas, que devolvió esa selección o esa consulta, lo toma el result set. En realidad la variable esta que estoy creando del tipo result set. ¿Está? Después, una vez que el result set ya tiene los valores, utilizo el while para recorrerlo. Es decir que con el while yo voy recorriendo la primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que no haya más un próximo, dice. Hasta que mientras que rs.next, o sea, haya algo, haceme o procesame lo que me trajiste. ¿Y cómo proceso? Y bueno, con el rs, que es un result set, punto, y el atributo de la tabla. El atributo de la tabla tiene un tipo de dato. En este caso yo sé que es entero porque dice .getInteger. El atributo B es del tipo string porque rs.getString. Y yo se lo estoy pasando a esa variable, S. El atributo C es del tipo float porque utilizo getFloat. Ustedes fíjense cómo voy tomando lo que me devolvió, lo que trajo el result set, en este caso con ABC desde alguna tabla, y lo voy procesando. Y lo voy pasando a una variable, a otra y a otra. Y después, bueno, iré mostrando o iré cargando en algún lado esos datos. Bueno, entonces repasemos. Volvamos al punto 1. Con el class.forName definimos el driver. Establecemos la conexión con un objeto connection utilizando lo que es el driver manager.getConnection. Le pasamos la URL o el path, le pasamos el usuario y la contraseña. Una vez que tenemos la conexión, creamos objetos statement. Desde la conexión, llamamos al método crear un statement, define una variable del tipo statement y listo, ya tengo mi statement. Ya vamos a ver qué es lo que es.
Y después creo una variable de tipo resultSet que con la variable del tipo statement que ya declaramos, ejecuto una consulta y me la va a pasar a esta variable. Vuelvo a repetir, si nosotros hacemos cl asterisco from pacientes, ¿está? Olvídense del order by apellido, me trae todo eso, esta matriz de datos, y se la pasa a esta variable. Y después hay que recorrer la variable, hay que procesar los resultados que tenemos en RS, ¿está? Y lo hacemos con el mientras. Mientras haya un próximo registro, haceme la iteración. Muy bien. A ver qué hay de... A ver qué comentario... Sí, JDBC lo único que hace es conectarnos a la base de datos. Las sentencias SQL no son solo de MySQL, son de cualquier sistema de gestión de base de datos que ustedes utilicen. El lenguaje estructurado de consulta es, estoy leyendo acá en los chats, es para todo SGBD. En este caso estamos mostrando MySQL, ¿está? Eh, Básicamente, vamos a hacer esto, miren, para que les quede claro. Básicamente tenemos, eh, básicamente tenemos la base de datos, acá nuestra base de datos, ¿tá? Base de datos, la que sea, ¿no? Sistema de gestión de base de datos que tengamos. SQL Server, MySQL, la que sea. Después vamos a tener acá una app, una aplicación o un proyecto, ¿tá? Que consume datos de la base de datos. ¿Estamos? Entonces, desde acá nosotros generamos sentencias SQL, y generamos sentencias SQL y extraemos los datos. Esa sentencia SQL nos ayuda a nosotros en esta app que puede ser desarrollada con .NET, con Java, con JavaScript, con Python, ¿está? Puede ser desarrollada con lo que sea. ¿Estamos? Acá estarían las sentencias SQL que la app manda hacia la base de datos, y acá en la base de datos, como dije recién, puedo estar haciendo contra una Oracle, contra MySQL, contra SQL Server, contra Postgre. ¿Se entiende? Entonces, nosotros lo que vimos recién es esta parte. Esta. Y vimos también los SGBD primero. ¿Está? Nosotros tenemos que, no creo que hoy nos alcance el tiempo, generar una aplicación en Java que vaya a esta base de datos o a este SGBD y busque una base de datos, que por ejemplo sería esta, y me ayude a mostrar los pacientes en la aplicación. Bueno, eso seguro que lo vamos a hacer el viernes. ¿Se entendió? En el medio hay muchos más componentes, ¿no? Esto está muy simplificado, así que sigamos.
Bueno, y todo esto del JDBC está dentro del paquete java.sql. O sea, cuando ustedes importan, tiene que decir import java.sql. Lo que ustedes quieran, el objeto que ustedes quieran usar. Punto connection, punto statement, punto create statement. ¿Tá? Entonces, ese paquete es el que nos va a proveer todo el acceso a todos los objetos para conectarnos hacia una base de datos. ¿Está? Ya vamos a ver que incluye diferentes formas para instalar drivers diferentes. Bueno, esto es una aclaración, aunque JDBC API está preparada principalmente para pasar sentencias SQL a una base de datos, también permite leer, escribir datos desde cualquier fuente de datos con una forma tabular. Pero bueno, esto es, yo puedo agarrar un TXT, un, perdón, un Notepad que lo tiene Windows y puedo desarrollar ahí también mis sentencias SQL y después llevarla a la API. Pero no importa. El desarrollador siempre trabaja contra el paquete java.sql, ¿tá? Tiene un buen número de interfaces y algunas clases concretas. Por ejemplo, las que tenemos acá. Tenemos clases, interface y tenemos exception, las que usamos en el catch. Entonces, dijimos, el driver manager es una clase que me ayuda a conectarme a, a través de un path, de un usuario y de una contraseña hacia la base de datos. También tengo otras opciones más. Tengo interfaces. Connection es una interfaz. Statement es una interfaz. Result set es una interfaz. Fíjense, lo acabamos de ver. ¿Tá? Y exception, bueno, son data trucation, SQL exception, para manejar los errores que puede llegar a haber en una conexión hacia una base de datos. Bueno, para poder conectarse a una base de datos y lanzar una consulta es preciso tener el driver al cual voy a apuntar yo hacia la base de datos o hacia el SGBD. Vuelvo a repetir, Oracle MySQL, SQL Server. Esos drivers son ficheros .jar que contienen toda la funcionalidad para que la interfaz de API de JDBC se conecte hacia la base de datos. Por ejemplo, en SQL, en MySQL, tengo el MySQL Connector J8.2.0. ¿Está? ¿Y qué pasa? Yo lo tengo que descargar. Entonces tengo que ir a un sitio, lo busco, en este caso ya lo tengo, busco, tengo el link acá, me va a abrir y yo puedo descargar el punto .jar que yo necesito, que por lo general es un archivo zipeado, un punto .rar. Elijo el sistema operativo, plataforma independiente o lo que yo quiera y me va a dar la opción para bajar el driver para conectarme a esa base de datos. Esa es una opción. Después podemos tener para SQL Server. Fíjense que es otro punto .jar. Y también acá le pongo el link donde ustedes van a Microsoft y le dice, bueno, acá está el JDBC Driver para SQL Server para que ustedes lo utilicen en Java. ¿Tá? Entonces fíjense acá dice descarga de Microsoft para SQL Server. Bueno, y estos son eh, drivers para cada uno de los motores de base de datos. Y nuestro código sí va a depender del driver que nosotros utilicemos, porque siempre vamos a trabajar contra paquetes SQL o java.sql o javax.sql. Yo ya lo tengo bajado a los drivers, los bajé, los voy a mostrar. ¿Dónde están? Acá tengo el MySQL Connector
Ahí está el driver. ¿Está? Muy bien. Ese es uno. Tengo este de acá, el 12.4, que es el driver de SQL Server. ¿Está? Puedo usar, hay que ver cuál hay que usar de todos esos. ¿Y qué pasa? Estos drivers, si yo voy ¿a dónde está? Acá. Si yo voy acá y estoy en un proyecto y yo quiero incorporarme esos drivers para conectarme hacia una base de datos, tengo que incorporar en, perdón, acá. Tengo que incorporar el archivo jar a esa carpeta para que pueda conectarme a una determinada base de datos. ¿Tá? Acá están las librerías. En la librería yo agrego jar. Y por ejemplo, me pone MySQL Connector, que ya lo tengo. Vamos a ver. Agreguemos otro. Perdón. Y agrego dos jar. O sea que me voy a conectar a dos motores de base de datos distintos con el mismo proyecto. Entonces, esto es fundamental también tenerlo en mi proyecto para que pueda haber una buena conexión hacia eh, la base de datos. ¿Tá? Muy bien. Bueno, la clase Driver Manager implementa la capa de gestión de JDBC, trabaja como intermediaria entre el usuario y los drivers, ¿tá? Es la que va a guardar los drivers disponibles, los que acabo de cargar yo, ¿estamos? Y utiliza lo que es el método getConnection para establecer la conexión con la base de datos. Dijimos que el método getConnection necesita tres parámetros: la ruta o el path, la contraseña y el usuario. Después vamos a tener en lo que es, vamos a tener un driver que vamos a tener que cargar, que es a través de la class.forName, y este es el driver que nosotros tenemos que escribir tal cual ese texto, ese string, para que también la conexión sea exitosa. Bueno, después tengo algunas opciones más del Driver Manager, después lo leen, y llegamos a lo que es la parte de la interfaz Connection. O sea, recuerden que Connection era una interfaz y yo la utilizo para hacer la conexión o generar la conexión hacia la base de datos. El Driver Manager me presta el método getConnection para que yo le pase los parámetros, y si la conexión es exitosa, me la da a una variable que es del tipo connection. ¿Tá? Después vienen los statements, que los vimos ya. eh, y bueno, sirven para enviar sentencias SQL. Se crean mediante el método connection create statement, o sea, la variable connection.create statement, como podemos ver en este código. O sea, yo creé el objeto connection, en este caso con la palabra com, que es la variable com, la utilizo para hacer el create statement. Y acá eh, no iría nada, perdón. Va sin parámetros, defino el statement y listo. Y después viene el result set. El result set, sí, acá iría la consulta. Y un result set contiene todas las filas, como dijimos recién. A través de get vamos definiendo qué tipo de dato. Recuerden que el get me muestra datos de un atributo, el set me lo modifica, y bueno, lo vamos recorriendo con resultset.net, que en este caso es rs cuando definimos la variable, y lo utilizamos para ir recorriendo lo que nosotros hemos extraído
de nuestra base de datos. Entonces acá tenemos una creación del statement, una ejecución de la consulta y un recorrido y la muestra de lo que me trajo la consulta a través de la variable R, que es un result set. Va tomando los datos, los va pasando desde el atributo, fíjense acá está A, desde el campo A lo pasa a I, desde el campo B lo pasa a S y del campo C lo pasa a F y después muestra la fila los datos que tiene. Bueno, íbamos a hacer una ejercitación, no dio tiempo, pero se los voy a mostrar. ¿Dónde está? Este conectar BD, vamos a ver qué es lo que hice. Lo vamos a programar el viernes. El viernes y el lunes vamos a programar. Y bueno, creé una clase, conectar BD a base de datos. Fíjense, acá están todas las importaciones que yo le digo que hay que hacer. El statement, el connection, el driver, manager, el result set. Bueno, esa clase tiene, o le creé, propiedades de tipo connection, una, el tipo driver, el tipo user, el tipo pass, todas las eh, variables que yo necesito, que son las propiedades, ¿está? Algunas son constantes, así que por eso se le pone el final, recuerda. Después creé tres métodos, conectar, mostrar datos y desconectar. Veamos el conectar que hace. Dice, el conectar siempre utiliza el try catch. El conectar dice, a través de class.forName yo le paso el driver que voy a utilizar. ¿Cuál es el driver? El que tengo definido acá. Después digo, com, que ya lo definí arriba, como un objeto connection. Utilizo el driver manager, punto get connection, y le paso la URL, el user y el password que están acá, definidos. ¿Está? Muy bien. Y pregunto, si la conexión es distinta de nula, es decir, hubo una conexión, se conexionó. Mando un mensaje que digo, la conexión está establecida. ¿Está? Veamos si es verdad. Yo le saco eso y digo, bueno, lo ejecuto. ¿Ejecuté o no? Tardó. Y dice conexión establecida. Muy bien, establecimos la conexión. Después viene el mostrar datos. ¿Está? El mostrar datos que tengo acá es un método estático, no devuelve nada porque tiene void. Utilizo el statement con el objeto connection. Le paso la consulta, hace el asterisco from pacientes. ¿Está? Lo hago con el execute query y lo paso a la variable rs. Después, a través del while, yo agarro y digo, bueno, rs.next y voy mostrando cada uno de los campos. El campo apellido, si ustedes ven acá, ¿dónde está? Tenemos el campo apellido y tenemos el campo nombre y tenemos número de documento. ¿Está? Entonces yo digo, el campo apellido lo tengo que escribir tal cual, lo paso, lo tomo con getString del rs. Acá el punto trin es para que, se los voy a sacar, después se lo pongo. Y también hago lo mismo con nombres. Y lo voy mostrando en cada iteración. Listo, ya tengo el mostrar datos. Veamos qué hace el mostrar datos. Me mostró todos los pacientes que yo tengo en mi base de datos. ¿Está? ¿Ven este espacio en blanco que hay ahí? Bueno, con eso se lo saco con el trim. Si yo hago punto trim, es un método que me permite
sacar los espacios en blanco en un texto. Muy bien, ahí traje los datos. Y bueno, la última es desconectar. Se desconecta, que si lo ejecuto va a estar desconectado. Ahora, bueno, esto anda, dijimos, ¿no? Muy bien, anda bien. ¿Qué nos dice acá arriba? Que se conectó con este driver. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo voy y en estas librerías digo, este MySQL lo edito? Ah, no me lo deja borrar. Bueno, si no tuviera este MySQL, qué raro que no me lo deje borrar. No me lo deja remover. Eh, yo lo puedo eliminar y obviamente no voy a tener conectividad hacia la base de datos. ¿Está? Bueno, esto lo íbamos a programar, pero bueno, lo vimos por arriba. El viernes vamos a tratar de hacer otro entorno, otro acceso a la base de datos y mostrarlo de otra forma. Y bueno, y esto es lo que es sistema de gestión de base de datos, SQL y lo que es el JDBC para poder conectarnos hacia una base de datos. ¿Alguna duda? ¿Tuvo dura la clase? Profe, buenas tardes. Una consulta. Buenas ¿Se tardes. escucha? Sí. Ah, ahí justo están escribiendo algo en el chat, algo de lo que quería preguntar. Si las últimas clases van a ser más bien prácticas o si va a agregar mucho más en cuanto a contenidos. Creo que no nos queda mucho. Nos queda hacer algo práctico, hacer un formulario que me muestre en una tabla todos estos registros. Esa es la idea. Perfecto. Bueno, muchas ¿Qué gracias, profe. qué sería? A ver, ¿Micaela estaba hablando o quién escribió? ¿Quién estaba hablando? Porque no veo quién estaba. Eh, Micaela dice, profe. pero vos, ¿cómo te llamas? ¿Vos sos Micaela? No. Vanina. Ah, Vani. No, no, Vanina, yo soy Vanina y Bueno, Micaela escribe en el chat. bueno, Micaela, ¿qué sería el reporte sobre la actividad? ¿Qué sería el reporte? Un reporte es sacar información desde una base de datos y mostrar lo que quiere el usuario. Eso sería. En la actividad nosotros lo mostramos por consola. El reporte sería esto, que yo tengo acá. Eso sería un reporte. ¿Está? Yo por consola me dice, bueno, mostrarme los apellidos, nombre y el DNI. Bueno, entonces tengo que venir acá, si muestro el DNI, hacer coma, eh, rs.get string, porque lo tenemos como string al DN, al número de documento, y le paso número documento. ¿Ah? ¿Qué me debe faltar alguna? Acá le vamos a hacer una concatenación y me debe faltar un paréntesis. Una paréntesis, creo. Me falta un paréntesis. Bueno, lo que voy a hacer entonces, copiar esto. Hablen ustedes, ¿eh? No hay problema. Lo pego ahí y no me va a dar.
y me va a hacer renegar porque no lo hice en tiempo y forma. ¿Qué me está diciendo? A ver. Ilegal estar, expresión, es la coma o... A ver. Acá. El punto de string más, y ahora ¿qué le falta? Faltará un paréntesis. Ahí está. Listo. Bueno, entonces esto es un reporte. Me dice, bueno, pero agregarle el DNI al reporte. Bueno, listo. ¿Dónde está el número de documento? No me lo tomo. Ah, lo copié y no le cambié el número, el nombre. Puse apellido 2 veces. ¿Está claro entonces? ¿Está? Eh, a ver cómo se llama el número de documento. Se llama número de documento. ¿Y por qué? Porque debe ser del tipo getInteger. Vamos a ver si así anda. No. Bueno, no me va a salir. Me va a hacer quedar mal. El número de documento. Vamos a ver si así sale. Ahí está. Null, null, null. Algunos tienen null. Otros no tienen teniendo null, null, null. Acá está un DNI. Está mal definido. Tenemos que mostrar bien. Tenemos que hacer un casteo. Pero bueno, esto es un reporte. ¿Está? Bueno, gente. ¿Qué más dicen? A ver. Eh, bueno, gente. eh, acá estamos. Así que hoy me conecté como Rolly, no como profesor. Nos vemos el viernes a las 5:30 de la tarde, anteúltima clase. El lunes festejamos con tortas y gaseosas. No hay más cursos, Lucio. Son lo que hay. Ya terminamos por este año. Bueno, abrazo grande a todas, a todos y nos vemos el viernes. Esta parte es linda, así que repásenla. Bueno, profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, profe.